Cuando la honestidad brilla por su ausencia, algunas personas se toman la libertad de mentir y engañar, ya sea por la espalda o directamente a la cara. La infidelidad es una de las maneras más comunes de lastimar o incluso destruir una relación amorosa. Día a día vemos cómo muchas parejas pasan por un episodio tan doloroso como este. Esta es la historia de Mike, un joven que luchó mucho por querer cumplir uno de sus grandes sueños, servir a su patria, convertirse en un militar muy reconocido. Mike se enamoró perdidamente de Leah, una mujer que lo cautivó con su belleza. Por motivos de trabajo fue enviado a una misión donde tardaría en volver por lo menos un año. Antes de irse, él le pidió matrimonio a Leah. Esperaba que el tiempo pasara lo más pronto posible para poder volver a estar junto a ella, sin pensar hacer una revelación devastadora a su retorno. Isabela y Arturo, una pareja de jóvenes recién casados, lucharon durante varios años para poder ser padres. Tuvieron que someterse a numerosos tratamientos, de haber atravesado por diagnósticos desalentadores. Cuando ya estaban dándose por vencidos, la vida los sorprendió con la noticia de su embarazo. Aquella tarde fue inolvidable para ambos. La mayor parte del embarazo, Isabela se la pasó en la cama, guardando absoluto reposo. Arturo, debido a su trabajo como abogado, dividía su tiempo en la oficina y en su casa. Se daba tiempo para todo con tal de ver a su esposa bien y a su bebé que venía en camino a salvo. Cuando llegó el día del nacimiento del bebé, Arturo e Isabela estaban muy emocionados. Al fin tendrían en sus brazos al fruto de su gran amor que se propagaba. Así fue como llegó el pequeño Mike. Ambos escogieron ese nombre, que tenía como significado hacer el bien, y eso era justo lo que querían para su pequeño hijo. La vida de Isabela y Arturo cambió considerablemente, pero todo para bien. La alegría que sentían al tener al pequeño junto a ellos era indescriptible. El pequeño Mike fue creciendo en un ambiente lleno de amor y felicidad. A medida que Mike iba creciendo, sus padres estaban más enamorados de él. Se convirtió en un niño muy solidario y empático, quien desde muy chico tuvo como gran deseo convertirse en militar y servir a su patria por medio de este valiente oficio. Sus padres dejaban que él eligiera lo que él quisiera hacer. Al principio no le tomaban mucha importancia, pues creían que era producto de la edad de un niño y estaban seguros que todo esto cambiaría con el pasar del tiempo. Ellos consideraban que la vida de un militar era muy peligrosa, que ponía en riesgo su vida, y lo que ellos menos querían era que su hijo fuera a pasar por algo malo. Mike ya había crecido, era todo un adolescente y sus deseos por ser un gran militar se habían afianzado más. Su madre se notaba un poco disgustada cuando Mike le hablaba de su gran deseo de servir a su patria. Sin embargo, esto no era impedimento para él. Estaba seguro de lo que quería en la vida y se había prometido a sí mismo que lo lograría. Cuando Mike ya había terminado la escuela, decidió inscribirse como voluntario para ser reclutado por el ejército. Su madre estaba triste. Ella no quería separarse de su único hijo, pero ese era su gran sueño. Durante su etapa de preparación, Mike conoció a una hermosa mujer, quien desde el primer momento en que la vio, lo dejó cautivado. Esta mujer se llamaba Leah. Ella era sobrina de un importante funcionario del ejército, por ello se justificaba su constante asistencia al cuartel, donde fue la primera vez que se vieron. Al principio Mike tenía temor de entablar comunicación con Leah. Él había notado que ella era una chica muy bonita y muy admirada por los demás. Tenía muchos galanes tras ella, y era muy probable que no le tomara mucha importancia. Después de meditarlo por muchas semanas, Mike decidió hablarle por primera vez. Leah en todo momento se mostró muy amable. Eso le brindó a él mucha seguridad, llegando a invitarla a cenar. Ella por supuesto aceptó. Habían quedado en reunirse al día siguiente, en un restaurante muy conocido de la ciudad. Mike no podía esperar para que ese momento llegara ya. Al llegar a casa, Mike le contó lo sucedido a su madre, quien lo alentó en todo momento. Ella estaba muy contenta de ver a su hijo tan entusiasmado con una muchacha. Era la primera vez que lo veía así. Cuando llegó el día de la cena, Mike se puso más guapo que de costumbre. Su madre lo elogiaba a montones. Al llegar al restaurante, Mike pudo ver lo bella que estaba Leah, quedando totalmente anonadado. Aquella noche fue inolvidable. Leah le contó de los planes que tenía a futuro. Quería ser una gran licenciada en administración.
Por el momento ayudaba a su tío en algunos trámites administrativos del cuartel. Por ello, su presencia allí era muy recurrente. Mike le manifestó su deseo de servir a la patria y lograr convertirse en una pieza fundamental. Esa noche la pasaron de maravilla, congeniaron bien en todo ámbito. Las salidas entre ambos se volvieron constantes. Ya había transcurrido casi un año desde que se vieron por primera vez. A Mike le iba muy bien en el ejército y le faltaba poco tiempo para poder graduarse. Leah seguía colaborando con su tío, seguía visitando el cuartel con frecuencia. Durante una cena, la madre de Mike conversó junto a él y le preguntó cuáles eran sus planes a futuro. Mike le respondió que quería convertirse en un gran militar y junto a ello lograr casarse con Leah. Él aún no pedía formalmente que se casara con ella, pero esperaba establecerse económicamente y poder hacerlo. Quería brindarle un futuro seguro y prometedor. No quería que nada le fuera a faltar. Su madre se sintió muy orgullosa al escuchar las palabras de su hijo. Ella sentía que había hecho un buen trabajo junto a su padre y Mike se había convertido en un gran hombre. Después de haber transcurrido varios meses, a Mike decidieron enviarlo a una misión en un lugar muy alejado, donde por lo menos tardaría un año en volver. Mike no lo pensó dos veces y reunió a Leah junto a sus padres. Estando todos allí, le pidió matrimonio a Leah, prometiendo que a su regreso se casarían. Leah aceptó con un rotundo sí. Ambos se notaban enamorados y sus padres no podían estar más felices. El día de la partida de Mike todos quedaron tristes, pero les reconfortó la esperanza de que el tiempo pasaría lo más rápido posible y pronto estarían todos juntos. A medida que los meses transcurrían, la comunicación que mantenían Leah con Mike era constante. Mike había decidido enviarle dinero y así comprar una casa donde ambos pudieran vivir. Él quería que a Leah nada le faltara y estaba decidido a lograrlo. Gracias a su esfuerzo, su desempeño y sacrificio, logró comprar una vivienda más un auto y así poco a poco iba agrandando su patrimonio. No veía la hora de volver y casarse con su amada Leah. Había llegado el gran día en el que Mike regresaría después de haber estado tan lejos por un año. Quien fue a recibirlo al aeropuerto fue su madre, Isabela, quien al verlo llegar sano y salvo, no pudo contener las lágrimas y le dio un abrazo inmenso. Isabela llevó a su hijo a casa. Estando allí le hizo una fuerte revelación a Mike. Le contó que 6 meses después de su viaje, a Leah se le había visto meterse con diferentes hombres a la casa de ambos, y todo parecía indicar que ella estaba siéndole infiel. Si antes no le contó nada de lo sucedido mediante la llamada telefónica, era porque no creía que este tipo de temas se debían tocar por teléfono. Por el contrario, se debía hacer en persona. Por ello, lo estaba haciendo justo así en ese momento. Le pidió que tomara con calma todo y que hablara con ella de inmediato. Al escuchar esto, Mike no dudó en ir a buscar a Leah. Cuando llegó a la casa que habían comprado, encontró a Leah en la sala y fue ahí donde Mike decidió hablar con ella. Mike notó a Leah un poco demacrada y le preguntó si todo andaba bien. Leah le respondió que sí. Mike le preguntó si eran ciertos los rumores hacia ella y Leah agachó la cabeza. De pronto Mike empezó a sentir un gran temor que invadía todo su cuerpo. Leah le confesó que era cierto, que ella le había sido infiel y que producto de eso ella estaba embarazada. Aquella noticia dejó perplejo a Mike. Él le preguntó con quiénes le había engañado y Leah respondió muy avergonzada que había tenido una infinidad de amantes, que al menos habían sido unos 40 hombres y que debido a esto no sabía quién podría ser el padre de su hijo. Mike ni en sus peores sueños pudo haberse imaginado una escena así. No pensó que Leah fuera capaz de tanta barbarie. Leah le prometió que le devolvería todas sus cosas. Lo que menos ella quería era seguir arruinándole la vida a Mike. Mike quedó totalmente devastado y con el corazón roto. Sus padres lo apoyaron en este proceso tan doloroso y desde aquel entonces se dedicó al 100% a su trabajo.
Ya no quería volver a contemplar siquiera la idea de volver a enamorarse. Una de las peores cosas que nos pueden pasar en la vida es que nos traicionen aquellos en los que un día confiamos a ciegas, pues la traición fecunda y da pie a que nazca el sentimiento de angustia y desconfianza que hace que no podamos mirar a la persona que un día amamos de la misma manera. Sin embargo, a pesar de esto, uno debe saber que la vida sigue y uno debe siempre tratar, ante estas situaciones, de velar por el bienestar propio y continuar con la vida. Hasta aquí el video de hoy, mis queridos oyentes. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y de ser así, no olviden regalarnos un like para hacérnoslo saber. Yo soy su amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para su canal favorito, Sentimientos Encontrados.